Somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud, la cetoacidosis diabética es la complicación aguda de la diabetes mellitus no controlada que pone en peligro la vida del paciente. Es una emergencia endocrinológica y consiste en la tríada bioquímica de hiperglucemia, cetonemia y acidosis metabólica, caracterizado por insulinopenia absoluta o relativa. La epidemiología de la cetoacidosis diabética tiene una incidencia anual de 4.6 a 8 por 1000 personas, representa 5.000 a 10.000 hospitalizaciones por año y se estima una mortalidad de 4 a 10%. El déficit de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras como glucagón, catecolaminas y cortisol son la etiología de esta condición. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Nos ubicamos en un contexto de diabetes mellitus tipo 1, en un punto donde no hay insulina. Por tanto, tejidos insulino dependientes no expresan GLUT4 y no captan la glucosa de la circulación. La cetoacidosis comúnmente se detona en situaciones donde el requerimiento energético aumenta. Un ejemplo son las infecciones de vías respiratorias altas. El aumento del requerimiento energético y la no captación de glucosa por tejidos insulino dependientes hace que el sistema responda con la liberación de hormonas contrarreguladoras como catecolaminas y cortisol, activando a la gluconeogénesis y las vías que le aportan sustratos. Estas son proteólisis y lipólisis. Al estar aumentadas estas vías, comienza la cetogénesis en el hepatocito. Acetoacetato y beta-hidroxibutirato son cuerpos cetónicos que varios tejidos pueden utilizar para funcionar. Dicha cuestión no ocurre con la acetona, que es exhalada y aporta el olor característico al aliento del paciente en cetosis. El incremento en la concentración de cuerpos cetónicos en la circulación disminuye el pH sanguíneo, creando la condición de acidosis metabólica. A esta condición de cetonemia y acidosis metabólica en un paciente diabético la llamamos cetoacidosis diabética. Cuadro clínico de la cetoacidosis diabética. Es común que un día antes o más se presente náuseas y vómito, polidipsia y poliuria, dolor abdominal y disnea por una manifestación respiratoria que posteriormente voy a mencionarles. El paciente estará taquicárdico e hipotenso debido a la hipovolemia y a la deshidratación. La deshidratación se genera porque el aumento en la glucemia va a superar el umbral renal a la glucosa y por lo tanto habrá glucosuria. Al haber glucosuria osmóticamente activa y la poliuria presentada por el paciente conllevará una disminución del volumen, hipovolemia. Esta deshidratación se va a reflejar principalmente en la sequedad de las mucosas y una disminución en la turgencia de la piel. Esto se ve con un signo que se llama signo del pliegue, en el cual se da un pequeño pellizco y la piel va a tardar en regresar a su posición original. Un signo muy característico va a ser la respiración de Kussmaul, en la cual el sistema respiratorio está compensando la disminución del pH, es decir, la acidez, incrementando la ventilación para reducir la presión parcial de dióxido de carbono, mediante respiraciones profundas y rápidas. A la derecha de la diapositiva agregué una animación de cómo se ve la respiración de Kussmaul, que si se dan cuenta, hay un parecido a la respiración que tienes cuando acabas de correr. El paciente con cetoacidosis presenta aliento afrutado o cetósico. Si recordamos, al formar el primer cuerpo cetónico, el acetoacetato, y al ser descarboxilado este, va a formar acetona, la cual se va a exhalar a través del aliento y va a causar este olor característico. En los casos más graves, se puede presentar letargo y depresión del sistema nervioso central que evolucionan a coma. Ahora pasaremos al diagnóstico. Los criterios bioquímicos esenciales para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética, tomando la referencia de la ADA,
son una glicemia mayor a 300 miligramos sobre decilitro, específicamente mayor a 250 y menor a 600, porque cuando tenemos una hiperglucemia igual o mayor a 600 ya estaremos hablando del estado hiperosmolar hiperglucémico. Además presentará un pH, ya sea arterial o venoso, menor de 7.3. Lo normal es que esté de 7.35 a 7.45. Un bicarbonato sérico menor de 15 milimoles sobre litro, que lo normal es de 22 a 26, cetonemia y o cetonuria, o sea, cuerpos cetónicos tanto en orina como en sangre. Podemos ver que la cetoacidosis diabética se va a clasificar según la severidad. Esta puede ser leve, moderada o grave, que en valores no cambia mucho como podemos ver, pero en manifestaciones clínicas y complicaciones sí lo va a hacer. El bicarbonato estará disminuido debido al incremento de hidrogeniones por la misma acidosis. También vamos a poder apreciar una brecha aniónica o union gap, que es la diferencia entre el catión mayor del plasma, o sea el sodio, y los aniones mayores que lo acompañan en el líquido extracelular, o sea el cloro y el bicarbonato. Esta anion gap estará aumentada debido a la poca concentración de casi todos ellos, ya que la hiperglucemia provocará un aumento en la diuresis, o sea la poliuria, y así inducirá su excreción. Esto se explica porque sabemos que la glucosa es una molécula altamente osmótica, que empezará a atraer el líquido intracelular hacia el extracelular, con sus electrolitos contenidos como sodio, cloro y potasio. La alta cantidad de agua tendrá que ser expulsada a través de la orina. Gracias a este dato se podrá evaluar la acidosis metabólica, que es considerada cuando la brecha aniónica está elevada por encima de 11. También podrían existir otros datos involucrados como la disminución de fosfato, magnesio y calcio por lo mismo de la eliminación por orina, leucocitos aumentados debido a una posible etiología por infección y presencia de proteínas como alanina en orina debido a que a la par de la lipólisis también se está llevando a cabo la proteólisis. Los métodos de diagnóstico que vamos a implementar es primeramente para la glicemia un destruxis, o sea, aplicando una pequeña gota de sangre en el glucómetro. Para confirmar y calcular los cuerpos cetónicos, al realizar las pruebas correspondientes, estas deben de dar positivo tanto en orina como en sangre. En el caso de la cetonuria, la podemos determinar mediante un nego, usando tiras reactivas. Realizar este cálculo es más fácil que en el plasma, ya que para calcular cetonas en sangre, el equipo que se necesita no está tan disponible para su adquisición. Una de las pruebas que se consideran adicionales, pero deben estar en primera instancia para el diagnóstico, es una gasometría arterial. Esta es dolorosa como ya sabemos, pero a partir de ella lograremos determinar tanto el pH, la brecha aniónica y los niveles de bicarbonato en la sangre. También se pueden realizar otras pruebas adicionales que son más que nada para buscar la causa específica de la cetoacidosis. Por ejemplo, un infarto al miocardio la puede provocar y mediante un electrocardiograma podremos averiguar este suceso. Para determinar cetonas en orina existen tres pruebas sencillas: ACE-Test usando tabletas reactivas, Keto-Sticks usando tiras reactivas y Bilirub-Sticks que también son tiras reactivas. Este ya lo conocimos en una práctica pasada donde sabemos que además de cetonas podemos calcular presencia de otros componentes. Tanto las tiras como las tabletas contienen nitroprusiato. Este nitroprusiato, ante la presencia de cuerpos cetónicos, generará en la tableta o en la tira un cambio de color. Por lo tanto, un resultado negativo pues está decolorado. Un resultado de cantidad pequeña, que es de 5 a 10 miligramos sobre decilitro de ácido acetoacético, tendrá un color lila. Una cantidad moderada de 30 a 40 miligramos sobre decilitro tendrá un color morado un tanto fuerte, y la gran cantidad, que va a ser de 80 a 100 miligramos sobre decilitro, ya tendrá un color morado intenso. Y bueno, aquí podemos ver los resultados en las diferentes presentaciones, que prácticamente es lo mismo, son los mismos tonos y las mismas cantidades. Pero existe un inconveniente con estos métodos, y es que solamente pueden detectar la presencia del acetoacetato o ácido acetoacético, y sabemos que este es el cuerpo cetónico menos abundante, ya que el beta-hidroxiborato es el que predomina. Por lo tanto, puede que nos marque un falso negativo, ya que al detectar el menos abundante se creerá que los cuerpos cetónicos están en niveles apenas elevados o nulos. Para evitar esto, podemos agregar unas pocas gotas de agua oxigenada a la orina y luego realizar la determinación con la tira reactiva,
usar tiras reactivas que no utilicen nitroprusiato o bien recurrir a otro método. Un método que nos explica el manual para la determinación de cuerpos cetónicos en sangre es a través del equipo de CardioCheck. Esto es algo así como un glucómetro, pero con un mecanismo un tanto más complejo. Les estoy dejando imágenes para que se den una idea de cómo es. Este es un analizador que funciona a partir de tecnología de reflectancia luminosa, que sirve para medir una reacción química enzimática. Al aplicar sangre a una tira reactiva de reflectancia, se produce una reacción química que provocará un cambio de coloración en la tira reactiva. Dicho color se mide y compara con una curva de calibración guardada en el memo chip específico de cada lote. El analizador convierte el resultado de este color en un resultado de análisis que cuanto más oscuro sea el color, mayor será la concentración del analito, que en este caso son los cuerpos cetónicos. Entonces, vamos a tener unas tiras reactivas, que son, por ejemplo, esta que está colocada en este dispositivo, que van a contener un memo chip codificado por color, que es específico de cada lote, y son estos. Este memo chip contiene las configuraciones para cada análisis, o sea que va a indicar al analizador qué análisis va a realizar. La parte inferior de cada uno tiene una etiqueta con el nombre del análisis y el número de lote, que es este. Nosotros al colocar este memo chip en el dispositivo, debemos de verificar que sea el mismo de la tira reactiva y que al insertarlo la pantalla nos dé el mismo número. Ahora les voy a explicar el procedimiento como lo plantea el manual. Al final les dejé un video para que se den una idea mejor de cómo es todo el procedimiento. Lo primero que haremos es insertar el memo chip en la parte superior central del dispositivo, verificando antes el lote como ya lo mencioné. Después encenderemos el CardioCheck con el botón de encendido. Después en la pantalla aparecerá la palabra Inserte tira. Aquí nosotros insertaremos hasta el fondo la tira correspondiente al análisis que queremos realizar. Después en la pantalla aparecerá la palabra Aplique muestra y en ese momento vamos a tomar la muestra que dice el manual, que puede ser del talón o del dedo anular. Para obtener la muestra, lo primero que tenemos que hacer es la asepsia en el lugar a puncionar. Después puncionaremos con la lanceta para obtener la gota de sangre. Luego utilizaremos una pipeta de succión y succionaremos la sangre. Después la colocaremos en la ventana de la tira para la determinación de la acetona o de la glucosa. Esperaremos alrededor de 2 minutos y la pantallita nos arrojará la lectura de la concentración de los cuerpos cetónicos. Luego extraeremos la tira y la desecharemos en el contenedor rojo. Los valores de referencia de cuerpos cetónicos en sangre son: menor a 0.6 milimoles sobre litro es normal, de 0.6 a 1 es ligeramente elevado, de 1.1 a 3 ya hay riesgo de cetoacidosis y mayor a 3 milimoles sobre litro se debe de acudir al servicio de urgencias según nos lo estipula el manual. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del tratamiento de la cetoacidosis diabética. La guía de práctica clínica menciona que la cetoacidosis diabética debe ser tratada en unidades especializadas, preferentemente en la unidad de cuidados intensivos, ya que esa complicación requiere un monitoreo estrecho. Su tratamiento consiste en dos rubros muy importantes. Uno es la terapia de hidratación y el otro es la terapia de insulina. Con respecto a la terapia de hidratación, esta tiene la finalidad de reponer los líquidos y electrolitos que el paciente perdió durante el curso de su complicación. Se recomienda en adultos con ausencia de insuficiencia cardíaca o renal la reposición de líquidos con una solución salina al 0.9%. Esta se debe administrar a una velocidad de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora en una hora. Posterior a esta hora podemos tener dos casos. El primero es que el paciente siga en un choque hipovolémico, en el cual tendríamos que seguir administrando la solución salina al 0.9% a una velocidad de 1 litro por hora, hasta que el paciente salga de este estado.
Y el segundo caso sería que el paciente presenta una presión normal o ligeramente hipotensa. En este caso, se tendría que calcular la concentración sérica corregida para saber los pasos a seguir respecto al manejo hídrico. Lo que les muestro ahora en un rectángulo beige es la fórmula para obtener la concentración sérica corregida. Para eso necesitamos la concentración de sodio del paciente más a la cual le vamos a sumar 1.65 y lo vamos a multiplicar por el resultado de la concentración de glucosa actual del paciente menos 100 dividido entre 100. Esto nos va a dar la concentración sérica corregida. En el caso de que el valor sea normal, o sea de 135 a 145.000 equivalentes sobre litro, o sea elevado mayor a 145.000 equivalentes por litro, se va a optar ahora por una solución salina al 0.45% a una velocidad de 4 a 14 mililitros por kilogramos por hora. En el caso de que nuestro valor sea bajo, o sea menor a 135.000 equivalentes por litro, se va a seguir optando por la solución salina al 0.9%, pero a una velocidad de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora. Es importante también tomar en cuenta que nuestra fluidoterapia no exceda los 3 miliosmol por kilogramos de agua en una hora, puesto que esto representa un riesgo potencial de desarrollar un edema cerebral. Con respecto a la terapia de insulina, esta no se debe iniciar hasta que la hipovolemia haya sido corregida y la concentración sérica de potasio sea mayor a 3.3 mil equivalentes sobre litro. Esto se debe a que si administramos insulina cuando tenemos una concentración menor a 3.3 mil equivalentes sobre litros, provocaría en el paciente trastornos como lo son las arritmias y hasta incluso paro cardíaco. En el caso de administrar insulina cuando aún tenemos hipovolemia, provocaría que el agua pasara al espacio intracelular, provocando y empeorando la hipotensión y a su vez esto llevándonos a un colapso vascular y a una posible muerte. ¿Por qué es importante la insulina para el tratamiento de cetoacidosis diabética? Porque la insulina, al momento de que se une con su receptor de insulina, va primero que nada a favorecer la entrada de glucosa a los tejidos insulinodependientes como lo es el tejido adiposo y el tejido muscular. De igual forma va a inhibir en el tejido adiposo la lipólisis, es decir, ya no se va a ofrecer ácidos grasos al hepatocito para que éste genere energía y a su vez genere cuerpos cetónicos. Entonces, al ya no haber cuerpos cetónicos y metabolizar estos cuerpos cetónicos, va a disminuir nuestra acidosis y nuestra cetosis. ¿En qué consiste la terapia de insulina? Consiste en administrar insulina de acción corta en dosis de 0.1 unidades por kilogramos por hora. Al momento de que se inicia con la terapia de insulina, tenemos que observar que la glicemia debe bajar a una tasa de 50 a 70 miligramos sobre el decilitro en una hora. Si es el caso que no sucedió esto, nosotros debemos incrementar la dosis a 0.1 unidades por kilogramos por hora más cada hora hasta que disminuya 50 a 70 miligramos sobre decilitros por hora. Cuando el nivel de glucosa sérica sea menor a 200 miligramos sobre decilitro, los líquidos deben ser sustituidos por una dextrosa al 5% y una solución salina al 0.45%, estas a una velocidad de 150 a 200 mililitros sobre hora. De igual forma, tenemos que reducir la infusión de insulina a una dosis de 0.02 a 0.05 miligramos sobre decilitro sobre hora. Esto con el fin de mantener los niveles de glucosa entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro.
evitar una hipoglucemia y de igual forma eliminar la acidosis, la cetosis, llevar a cabo el metabolismo de los cuerpos cetónicos y evitar la formación de nuevos cuerpos cetónicos. Los criterios para la resolución de la cetoacidosis diabética incluyen una glucosa menor a 200 miligramos sobre decilitro, bicarbonato sérico mayor o igual a 18 miliequivalentes sobre litro y un pH venoso mayor o igual de 7.3. Cuando se cumplen estos criterios de resolución y el paciente tolera la alimentación, es necesario iniciar un proceso de transición de la insulina intravenosa a la insulina subcutánea. Este proceso durará aproximadamente de 1 a 2 horas y se lleva a cabo con la finalidad de evitar un cuadro de hiperglucemia y de recaída en cetoacidosis diabética. De igual forma tenemos otro caso cuando ya está resuelta la cetoacidosis diabética en el que el paciente todavía no es apto para alimentarse, por lo tanto hay que continuar con la insulina intravenosa y el aporte de líquidos. Sin embargo, hay que implementar complementos de insulina regulares subcutánea que sean necesarios cada 4 horas. Ahora vamos a ver caso clínico. Nosotros planteamos el siguiente caso clínico. Una paciente de 15 años de edad, de la cual no se sabía que tuviera diabetes, ingresó en el servicio de urgencias. Estaba confusa y su aliento olía a acetona. Presentaba signos de deshidratación con una disminución de la turgencia cutánea y sequedad. Su respiración era rápida y agitada. Su glucemia era de 18 milimol sobre litro, 324 miligramos sobre decilitro, y presentaba cuerpos cetónicos en la orina. La concentración sérica de potasio era de 4.9 milimol sobre litro, cuando el intervalo de referencia de lo normal es de 3.5 a 5 milimol sobre litro, y su pH en sangre arterial era de 7.20, cuando los valores normales es de 7.37 a 7.44. La concentración de hidrogeniones es de 63 milimol sobre litro, mientras que los valores normales de la concentración de hidrogeniones es de 35 a 45. Estado hiperosmolar hiperglucémico. Se le define como la urgencia hiperglucémica más grave en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que se caracteriza por hiperglucemia, hipovolemia, plasma hiperosmolar y cursa sin cetosis. La etiología de esta condición es el aumento súbito o gradual de hormonas contrarreguladoras en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La epidemiología del estado hiperosmolar hiperglucémico. La incidencia en Estados Unidos es menor de un caso por 1000 personas al año. La frecuencia de ingresos a urgencias es baja, situándose en menos de 1%. Sin embargo, su mortalidad es alta, entre 18 y 32% más que en cetoacidosis diabética. Fisiopatología del estado hiperosmolar hiperglucémico. Recordemos que esta es la complicación aguda más común en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Se desencadena en condiciones de estrés metabólico donde el requerimiento energético se ve aumentado. Estas situaciones pueden ser infecciones o eventos de estrés agudo. El mecanismo básico es una reducción de la insulina circulante efectiva con una elevación de las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, catecolaminas y cortisol. La hiperglucemia existente condiciona una deshidratación al pasar el umbral renal a la glucosa. La activación de glucólisis y gluconeogénesis aumenta la concentración de glucosa en plasma. Por tanto, la hipovolemia y la hiperglucemia condicionan la hiperosmolaridad. Quiero añadir que a diferencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, existen niveles de insulina más elevados, lo que impide la formación
de cuerpos cetónicos. En los pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico, las manifestaciones iniciales se constituyen por síntomas de hiperglucemia como polidipsia, poliuria y polifagia, además de pérdida de peso. Se va a presentar deshidratación grave porque la hiperglucemia induce a una diuresis osmótica, lo cual disminuye el volumen intravascular y además hay un aporte de líquidos insuficiente. La hiperosmolaridad de los líquidos extracelulares debido a la hiperglucemia determina un desplazamiento del agua y del potasio desde el compartimento intracelular hasta el extracelular. La hipovolemia y la deshidratación van a generar taquicardia. La hiperosmolaridad va a generar la deshidratación incluso de las neuronas, que van a llevar a una depresión progresiva del estado de la conciencia. Dentro de las manifestaciones neurológicas están la hipotonía muscular, convulsiones, reflejos patológicos como Babinski, paresias, fasciculaciones, afasia y coma, que es la manifestación más severa. A continuación les presento imágenes del fondo de ojo. En este caso, este fondo de ojo está normal, no tiene ninguna patología y presenta la retina, que es todo el fondo que se ve naranja rosadito, que detecta la luz, el disco óptico, que permite la llegada de los vasos a la retina y del nervio óptico, la mácula, que es amarilla y ovalada, y en medio presenta la fóvea, las cuales contienen los conos para la agudeza visual y perciben el máximo de rayos luminosos. Enseguida vemos alteraciones en la retina. Como ven en estas imágenes, son retinopatías exudativas. El exudado es aquello amarillento que se ve ahí, además de que se presentan microaneurismas y microhemorragias. En la imagen del lado derecho, miren cómo se distinguen más estas lesiones en la retina. Vean en la diapositiva que sigue los vasos retinianos, arterias y venas, las cuales se dividen en temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Para distinguir las arterias y las venas, las arterias van a tener un reflejo luminoso, por lo que se van a ver un poco más transparentosas, y las venas van a tener un color rojo más intenso, más oscuro, y se van a ver un poco más prominentes que las arterias. Las alteraciones van a ser la formación de nuevos vasos por retinopatía diabética. Miren ahí cómo esos que se ven muy delgaditos son nuevos vasos que salen desde la vascularización ya existente. Y aquí les coloco unas imágenes de la retinopatía hipertensiva, en la cual también hay degeneración de la retina a causa de la hipertensión arterial. Y pueden ver las lesiones que ya les mencioné.